Una historia de pasión, engaño y consecuencias devastadoras. ¿Hasta dónde llegó el rey David por una mujer prohibida? David, el amado rey de Israel, había llevado a su nación a la prosperidad y a la paz. Conocido por su valentía en el campo de batalla y su sabiduría como gobernante, David era un líder admirado y respetado por su pueblo. Pero incluso los hombres más grandes pueden caer ante la tentación. Una tarde, mientras descansaba en su palacio, David vio algo que cambiaría su vida para siempre. Betsabé, la esposa de Urías elitita, un soldado leal que luchaba en el frente de batalla, era conocida por su hermosura. En ese momento, David fue atrapado por un deseo incontrolable. El rey, consumido por el deseo, no pudo resistir la tentación. Ordenó a sus sirvientes que trajeran a Betsabé al palacio, iniciando así un que tendría consecuencias devastadoras. Lo que comenzó como un encuentro furtivo se convertiría en un romance prohibido, llevando a David a cometer actos de engaño y traición que marcarían para siempre su reinado. David, consciente de la gravedad de sus acciones, ignoró las advertencias de su conciencia. Al recibir a Betsabé en sus aposentos, el rey cruzó una línea que nunca debió cruzar. A pesar de saber que Betsabé era la esposa de Urías, uno de sus más fieles soldados, David permitió que su deseo lo dominara. En la soledad de sus aposentos, el rey sucumbió a la tentación. Lo que comenzó como un encuentro de deseo se convirtió rápidamente en una complicación de consecuencias impredecibles. Poco tiempo después, Betsabé descubrió que estaba embarazada. La noticia del embarazo de Betsabé fue un golpe inesperado para David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, el rey ideó un plan para engañar a Urías y hacerle creer que el hijo era suyo. David ordenó que Urías regresara a Jerusalén con la esperanza de que se reuniera con su esposa y nadie sospechara de la paternidad del niño. Sin embargo, el plan no salió como el rey había anticipado. El honor y la lealtad de Urías frustraron los intentos de David de encubrir su pecado. La situación se volvía cada vez más complicada y el rey, desesperado, se vio obligado a tomar medidas aún más drásticas. Este fue su plan. David escribió una carta a Joab, ordenándole que colocara a Urías en la primera línea de batalla, en el lugar más peligroso, y luego retirara las tropas para asegurarse de su muerte. Con una lealtad inquebrantable, Urías llevó la carta a Joab. Poco después fue enviado al frente de batalla, donde luchó valientemente, sin saber que había sido traicionado por su propio rey. Urías cayó en combate, cumpliendo el siniestro plan de David. La noticia de su muerte llegó rápidamente al palacio, y David, aunque afectado, pronto tomó a Betsabé como su esposa. David creía que sus problemas habían terminado, pero no sabía que su pecado no había pasado desapercibido ante los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado por el Señor para confrontar al rey y revelar la verdad. Natán, con sabiduría y valentía, relató una parábola que desenmascaró el pecado de David. El rey, abrumado por la culpa y el remordimiento, se dio cuenta de la magnitud de su transgresión y de las consecuencias que traería para su familia y su reino. David pensaba que había ocultado su pecado, pero el Señor vio todo y envió a su profeta Natán para confrontarlo. Lo que estaba oculto saldría a la luz, trayendo consigo juicio y dolor. Natán, con sabiduría divina, contó una parábola a David sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, robó la única oveja de un hombre pobre para un banquete. Indignado, David declaró que el hombre rico merecía la muerte por su crueldad. Natán reveló que David era el hombre de la parábola, habiendo tomado a Betsabé y matado a Urías. La condena divina sobre el rey era inevitable. Dios le informó a David que la espada nunca se apartaría de su casa. David, abrumado por el peso de su pecado, se arrepintió sinceramente.
Aunque el Señor perdonó su vida, las consecuencias de su transgresión serían severas. El niño que Betsabé llevaba en su vientre moriría, y la paz en la familia de David se rompería. El hijo de David y Betsabé murió poco después de nacer, cumpliendo la palabra del Señor. Esta tragedia marcó profundamente a David, quien nunca olvidó el costo de su pecado. Aunque David sufrió por sus errores, su sincero arrepentimiento lo acercó nuevamente a Dios. El Señor bendijo a David y Betsabé con otro hijo, Salomón, quien más tarde se convertiría en uno de los reyes más sabios y célebres de Israel. La historia de David y Betsabé nos recuerda la gravedad de nuestras acciones y el poder del arrepentimiento. Aunque las consecuencias de nuestros pecados pueden ser dolorosas, siempre hay esperanza de perdón y restauración. A través del pecado, el arrepentimiento y la redención, David nos muestra que, aunque podemos caer, siempre hay un camino de regreso a la gracia de Dios. David pagó un alto precio por sus errores, pero su sincero arrepentimiento y su búsqueda de perdón le permitieron encontrar la redención. Su historia nos recuerda que, aunque podemos enfrentar las consecuencias de nuestros pecados, el amor y el perdón de Dios están siempre al alcance. ¿Qué opinas de la historia de David y Betsabé? ¿Crees que David merecía el castigo que recibió? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más contenido bíblico fascinante. Hasta la próxima y que Dios te bendiga. ¿Qué opinas de la historia de David y Betsabé? ¿Crees que el arrepentimiento de David fue suficiente para redimir sus acciones? ¿Cuál crees que es la lección más importante que podemos aprender de la historia de David y Betsabé? ¿Cómo crees que esta historia puede aplicarse a nuestras vidas hoy en día? ¿Qué otros personajes bíblicos te gustaría que exploráramos en futuros videos? ¿Piensas que las consecuencias que David enfrentó fueron justas? ¿Por qué o por qué no?